y notaron que sí, que ahí estaba, ¿no? Este señor es Peter Higgs. Pero déjenme decir lo que hacen en realidad. En el centro de estos detectores, lo que hacen es colisionar protones que vienen en dos haces, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y aquí en el centro estallan, básicamente colisionan, y estos protones compuestos de quarks se desbaratan básicamente a estas grandes energías. Y cuando se desbaratan, todo lo posible ocurre. Estos quarks se combinan de formas distintas, generan otras partículas, crean nuevas partículas a través de conservación de energía, sabemos que eso puede ocurrir, y salen volando estas nuevas partículas en todas las direcciones. Ya no van a ser canicas, son otras partículas distintas. Salen volando en todas las direcciones, y ellos detectan a todas y cada una de estas partículas, las guardan en discos enormes de información, y entonces después intentan interpretar si esto se parece a lo que describe el modelo estándar de partículas elementales. ¿Qué describe el modelo estándar de partículas elementales? Pues describe interacciones en términos de diagramas de Feynman, simplemente. Yo les dije que en cuanto explotaban estos protones al colisionar, salían volando quarks, y los quarks interactúan a través de gluones, entonces salen volando también gluones en todas las direcciones. Y lo que dice el modelo estándar es que estos cuatro diagramas que están aquí en particular pueden ocurrir, y pueden ocurrir con una enorme frecuencia en este tipo de colisiones. Entonces, aquí tengo un proceso que se llama fusión gluónica o fusión de gluones, en el que los gluones van volando y de pronto intercambian quarks. Aquí le puse solamente top y bottom, pero podrían ser todos los que conocemos. Los intercambian, y también nosotros sabemos que el intercambio de quark-antiquark puede dar origen a un Higgs. Esa fue la descripción básica que escribí hace un ratito, que le daba también masa a este quark o a los leptones en general. Entonces, así se podría generar un Higgs, y este proceso ocurre con una enorme frecuencia. Otro proceso que puede ocurrir es que de pronto aquí se generan leptones que salen volando, y estos leptones intercambian algunos de esos bosones débiles, bosones de mediadores de la interacción débil, y resulta que esto no lo dibujé, pero también está predicho por el modelo estándar. Los bosones de interacción débil también se pueden eliminar dando lugar a una partícula de Higgs. Aquí abajo nuevamente estoy poniendo un diagramita, es distinto al de arriba, pero tiene los mismos ingredientes: la interacción de quarks con el Higgs y la interacción de gluones con quarks. Básicamente, eso puede ocurrir también. Y acá tengo la radiación tipo Bremsstrahlung de Higgs. Básicamente estos cuatro procesos ocurren con muchísima frecuencia, y así se puede producir la partícula de Higgs. Ahí está la partícula de Higgs, eso predice el modelo estándar, creamos. Pero entonces, dependiendo de su masa, puede decaer en distintas cosas. A esta cosa los físicos dedicados le llaman canales de decaimiento. Y lo que estamos describiendo es, en el eje horizontal, la masa del Higgs y la frecuencia con la que ocurren los distintos decaimientos para las distintas líneas. Entre más arriba esté, ocurre más frecuente; entre más abajo esté, ocurre menos frecuentemente. Por ejemplo, aquí vemos el decaimiento del Higgs a fotones en la línea verde, que quiere decir que es más o menos constante, que entre 110 y 145 gigaelectronvoltios para la masa del Higgs, más o menos decae con la misma probabilidad todo el tiempo, con la misma frecuencia. En cambio, la línea azul marino, en la que decae a estos bosones débiles, W, va decayendo conforme aumenta la masa del Higgs. Entonces ocurre muy frecuentemente para masas pequeñas, pero muy poco frecuentemente este decaimiento para masas relativamente grandes. Es así como debemos interpretar esta observación, esta gráfica. Pero la zona interesante, que ya sabíamos desde diciembre, resulta que es entre 115 y 130. Y resulta que ahí casi todo el mundo decae con la misma frecuencia. Es una zona fea. ¿Y qué es lo que entonces tienen que hacer estas personas, estos físicos experimentales? Pues ellos tienen una descripción de los protones colisionando. Aquí ocurren en estas bolas naranjas interacciones fuertes de las que salen botando algunos gluones. Eventualmente
ellos se fusionan con este diagrama de fusión gluónica que describí antes y emiten una partícula de Higgs. Lo que describe también el modelo estándar de partículas elementales es que el Higgs puede a su vez decaer en dos bosones mediadores de interacciones débiles llamados Z, y que los zetas, esto sí se sabe muy bien, se ha medido con mucha precisión, que los zetas decaen en leptones, dando a final de cuentas una producción de 4 leptones. Entonces, lo que hacen los físicos experimentales es cachar todos los 4 leptones que lleguen al mismo tiempo en distintos ángulos y tratar de ver si podrían venir de este proceso o de algún otro, que son los procesos de fondo. También lo que detectaron ellos es que un proceso similar es cuando el Higgs decae a través de este lazo de quarks top o de bosones débiles W a fotones. Este proceso también bien descrito, bien medido, puede ocurrir. Entonces tenemos dos posibilidades de hacer mediciones. Hay más, pero estas son las más fuertes. Dos posibilidades. Podría decaer en 4 leptones o en 2 fotones, con cierta energía muy bien definida. Entonces lo que ellos hacen es medir estos fotones, detectar que llegaron, medir cuál es la energía que llevaban estos fotones y estos leptones, y a través de eso tratar de reconstruir todo este proceso que está aquí. Esto solo se lo pueden imaginar, porque ellos lo único que saben es lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Es una tarea difícil. Pero bueno, eso es lo que han estado haciendo los físicos durante los últimos al menos 20 años, que tienen cierta experiencia haciendo ese tipo de trabajo. Y aquí simplemente les planteo cuál era la situación antes de estos descubrimientos, en particular en diciembre del 2011, con las mediciones que se habían hecho en un acelerador de electrón-positrón, LEP, en Fermilab. Encontraron que había una cierta cota inferior. Ups, aquí como que me salté de alguna manera. Bueno, me equivoqué. Había una cota inferior de este lado hasta 114 gigaelectronvoltios que decía cuál era la masa mínima que no podía tener la partícula de Higgs. Habían descrito todo eso y nunca se había presentado una señal. Pero después, esto está mal, después en el LHC, en diciembre del 2012, el pasado diciembre, en la conferencia, se confirmó que el LHC ya era mucho más poderoso que este experimento LEP y había sido capaz de restringir toda esta zona de masas para el Higgs. Había restringido que el Higgs solamente podría ser encontrado con masas entre 115 y 130 gigaelectronvoltios. Está bastante restringido ya. Y en julio, que es de lo que estoy hablando ahora, reportaron que solo se puede encontrar entre 122 y 130. Por sí mismo este resultado no es nada, de hecho. Este resultado no es lo que llevó a los noticieros a poner al Higgs en todas sus páginas, sino este resultado. Lo que habían encontrado es que no se puede encontrar más que entre 122 y 130 gigaelectronvoltios, pero no es lo único que hicieron estas personas. Analizaron precisamente los eventos de 4 leptones y 2 fotones que tenían. Déjenme hablar aquí en el caso de los 4 leptones que llegaban a sus detectores, y definieron cuáles. Bueno, estos son los puntos que están aquí, los puntos negritos con sus barras de error. Eso es qué tan frecuente, cuántos eventos, así los llaman ellos, cuántos eventos ocurren de 4 leptones con cierta masa, entre 50 y 250 gigaelectronvoltios, y podemos ver que esta gráfica de los puntitos negritos tiene un piquito aquí del lado izquierdo como entre 100 y 150. Si lo vemos a la mitad, ¿no? Entonces lo que hicieron las personas de Atlas fue ver qué pasaría si existiera un Higgs con una masa de 125 gigaelectronvoltios. Y resulta que dibujaron este piquito azul que está aquí, azul cielo, que coincide dramáticamente con los resultados que están obteniendo. Entonces se parece mucho, como si existiera un Higgs, tienen ellos este piquito. Y lo que está abajo es simplemente el fondo. Todos los otros procesos que también podrían llevar a 4 leptones están combinados aquí en estas superficies rojas y moradas,
Y lo que tenemos aquí entre 100 y 150 es un exceso con respecto a los otros procesos. Estos procesos rojo y morado consideran que no existe la partícula de Higgs. Si existiera, aquí habría un piquito, eso es lo que ellos dijeron, y se parece mucho. Esta es la señal de Atlas. Y la señal de CMS, el otro experimento del que hablé, no es tan diferente. Lo mismo tiene ciertas barras de error para todos sus eventos de 4 leptones, y notamos que entre 120 y 140 también hay un piquito, ¿sí? Y si combinamos si tratamos de interpretar ese piquito como si hubiera un Higgs con masa de 125 gigaelectronvoltios, resulta que coincide dramáticamente de nuevo. Y las personas midieron cuál es la frecuencia de que ocurra, cuál es la probabilidad de que esto sea un error, y descubrieron que la probabilidad de que sea un error es 1.7 por 10 a la menos 9. Eso es una precisión que es casi lo que llaman probabilísticamente 6 sigmas. Esto es lo que acaban de reportar al final de julio, y que nos dice justamente que aquí hay algo que se parece muchísimo al Higgs, porque lo estamos comparando y como que le da el blanco. Pero no se quedaron con un solo canal de decaimiento a los 4 leptones, sino también analizaron cómo decaía a los 2 fotones que mencioné antes, y también encontraron un piquito en los puntos negros con sus barras de error. Aquí tenemos del lado izquierdo la línea punteada, que son simplemente el número de eventos que ocurriría de 2 fotones, de pares de fotones en caso de que no hubiera Higgs, y la línea con puntos negros es la que puede ocurrir si el Higgs tiene una masa de 126.5 gigaelectronvoltios. Esto, hecho por Atlas y hecho por CMS, no es muy diferente. Aquí vemos también un piquito experimental que coincide con la suposición de que exista un Higgs con esta masa, 126 gigaelectronvoltios también. Esto es interesantísimo. Estos son los excesos que ellos observaron, lo caracterizaron bien y llegaron a la conclusión de que esto no puede tratarse de otra cosa sino de un bosón. Y como decae en 2 fotones, este bosón tiene que tener spin par, spin 0 o spin 2. Si fuera spin 2, sería un golazo. Sería algo así como una especie de Kaluza-Klein de un gravitón. ¿Quién sabe si eso es? No creo. Si fuera de spin 0, sería como el Higgs, porque el Higgs en el modelo estándar tiene spin 0, lo cual sería también un hallazgo bueno, pero no nos prometería nada de física más allá de lo que ya conocemos. Como analizaron que la probabilidad de que esto sea un error es tan pequeña, entonces básicamente lo que nos dijeron los investigadores, en particular el director general del CERN, es que lo tenemos. Pero esto lo dijo aclarando que esto lo dice solamente como un lego, como una persona que no sabe ciencia. Pero como una persona que sabe partículas, él dice, tenemos un bosón, nada más. Vamos a ver qué tipo de bosón es, y para saber qué tipo de bosón es y todo lo demás, mañana tenemos a expertos en este mismo foro que van a platicar de eso. Muchas gracias. Bueno, yo solamente les mostré a esos canales de decaimiento, a los 4 leptones y a los fotones, realmente muchos otros. Y los otros todavía no tienen la suficiente cantidad de eventos en su capacidad a los esperados para Higgs. Aparte de eso, nada más. Bueno, también se tiene que medir el momento magnético y otras propiedades como las de todas las partículas, pero por el momento básicamente eso permitiría ya una confirmación probablemente de una medida. ¿Por qué le dicen partícula de Dios? Eso fue una conclusión a principios de los 90, si no me equivoco. Leon Lerman, uno de los premios Nobel estadounidenses, escribió un libro hablando de lo que hablé yo hoy, de lo difícil que era encontrar la partícula de Higgs.
Y entonces él escribió en el título la partícula maldita por Dios. Pero el editor dijo, ay, maldita, porque suena ofensivo, le quitamos maldita de y le ponemos la